Esto es conocer, entender y superarse. Agradecido de su presencia hoy y las próximas. Bendiciones. En esta presentación vamos a hablar de la parte 2 del paso cuarto, o sea, el inventario. Me parece importante saber que no tenemos que ser buenos para que el poder superior o Dios entre a nuestras vidas, pues nunca sucedería. Empezamos a mejorar si Dios está dentro de nosotros y le obedecemos hasta donde podamos. No lo que queramos, pues casi siempre podemos más de lo que queremos. En este compartir quiero dar algunas demostraciones de la forma como realicé parte de mi inventario. El hecho es que cuando escribí en el cuaderno mi historial, separé 4 secciones para ir apuntando a una palabra clave como referencia de cada suceso, de lo que podía recordar con minuciosidad para evitar olvidos por descuidos o deliberados en el paso siguiente de las áreas de mi vida sexual, social, emocional y material. Se trata de hacer un recorrido por mi vida y mirar las experiencias que me generaron temor, vergüenza, ira, dolor, depresión, ansiedad, angustia, etc. Y actos de mi parte, de acuerdo a mi formación religiosa espiritual, trato de verlas desde la perspectiva de ese poder superior que ya está dentro de mí. Recordemos que la decisión es entregarle nuestra voluntad y nuestra vida, o puedo mirarla como errores, faltas o experiencias negativas. Es importantísimo recordar que no debemos culpar a nadie por el daño que nos hayan hecho, pues generalmente a esas personas, la mayoría de las ocasiones, les hicieron daños mayores del que experimentamos. Si nosotros no somos culpables de nuestros errores o pecados, los demás tampoco. Si algo de lo que estamos hablando aquí, usted lo ve como normal, que no ha hecho daño en su vida, entonces páselo desapercibido y céntrese en las experiencias que le afectaron o que aún le molestan y no le permiten vivir en paz. Comencé por el área sexual, ya que para mí personalmente fue la más dura y vergonzosa, pues en esos tiempos había demasiado tabú en este aspecto, pues casi nadie hablaba de su vida sexual con libertad. Se la miraba como pecado y sucia. Además, no tuve ninguna orientación sobre el tema en el colegio y mucho menos en mi hogar. Así que pensé que la culebra había que matarla por la cabeza. Siempre estaba acostumbrado a hacer reconocimientos superficiales o por las ramas. No quería llegar a la raíz y menos a las raicillas de las experiencias, pues el paso siguiente me aterrorizaba más, ya que tenía que contarlo a otra persona, pues al fin y al cabo el inventario era supuestamente a solas. No se trata de lavarme las manos con las sustancias o con los demás, ni buscar los por qué o culpables, sino simplemente recordar con minuciosidad los hechos y sentimientos al respecto. Este proceso lo comparo con una cinta o grabación de una película que al proyectarla tiene muchos imperfectos o errores en las imágenes y en la voz. Si queremos mejorar la proyección, debemos devolver la película, mirarla desde el principio e ir arreglando, corrigiendo o mejorando lo que se pueda. Eliminar lo que no tenga solución y dejar lo que está bien. En el inventario sexual necesitamos siempre tener presente en cada una de las experiencias el cómo, el cuándo y el dónde. Para hacerlo más minuciosos y sinceros en nuestro recorrido, consciente de la historia de nuestra vida,
sobre todo en aquellas cosas que quisiéramos no recordar. Siempre se va a hacer énfasis en el cómo, el cuándo y el dónde. De 3 a 10 años de edad se pueden presentar generalmente juegos sexuales con hermanitos, primitos, vecinos, con objetos, muñecas, animales, gatos, perros, gallinas, etc., o en la pierna de la mamá, o en un árbol, o en el caballito de madera, en luchas cuerpo a cuerpo, etc. Posiblemente miramos relaciones sexuales en nuestra familia o en personas extrañas. Si fuimos sorprendidos por nuestros padres en cualquiera de las experiencias anteriores, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo nos sentimos? ¿Miramos revistas pornográficas o películas? ¿Qué actitud tomamos? Se presentó amaneramiento y nos decían, ve la niñita o mira el machito. En esta etapa pudimos haber sido violados o violadas o forzados a satisfacer con caricias u otras actividades a otras personas. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué sentimos? ¿Y cómo reaccionaron las personas si se dieron cuenta? Cada uno mira en su niñez qué tipo de experiencias sexuales hubo en su vida. De 10 a 15, a 20, a 30 en adelante, esta etapa va desde los 10 años hasta el presente, ya que existen experiencias que se pueden repetir por periodos largos y aún hasta hoy, pero cada uno va ubicando dentro de su tiempo sus propias experiencias. Personalmente me ayudé con la siguiente relación: siempre recordar el cómo, cuándo y dónde. Algunos términos a tener en cuenta en el inventario sexual: la masturbación o autocomplacencia sexual, si se hizo con la mano, con objetos, en la almohada, en un hueco, en cualquier situación que se haya realizado, tratar de recordar exactamente el cómo, cuándo y dónde. Homosexualismo, relaciones sexuales entre varones. Existe el activo y el pasivo, el que hace el papel de varón o el que hace el papel de mujer. ¿Qué papel hice? ¿Hasta dónde llegué? ¿Cómo me sentí en el momento y después? El bisexualismo, relaciones sexuales con personas del mismo sexo y diferente sexo. El lesbianismo, relaciones entre mujeres, hacer el mismo cuestionamiento anterior. El incesto, relaciones sexuales con familiares cercanos de primero, segundo y tercer grado. Voyeurismo, el mirón, disfruta de ver a otros en la relación. A veces se paga para entrar a un prostíbulo solamente a mirar, porque esa es su mayor satisfacción. Violación, forzar a otra persona a satisfacer mis deseos sexuales. Si utilicé chantajes, fuerza física, armas o sustancias. Participé en vacas muertas o violaciones en grupo. Si fui violado o violada, ¿cómo me sentí? ¿Cómo reaccionaron los que se dieron cuenta? Masoquismo, sentir placer del propio dolor en la relación. Me agrada que me muerdan, me pellizquen, me golpeen, etc. Sadismo, disfrutar del dolor ajeno. ¿Qué mecanismos utilicé o utilizo? Puños, patadas, correa, cadenas, etc. ¿Hubo muertes? Fetichismo, sentir placer o excitación al mirar o tocar objetos o ropa íntima del sexo opuesto o del mismo sexo. Zoofilia o bestialismo, relaciones sexuales con animales, perros, gatos, gallinas, cerdos, ovejas, yeguas, burras,
vacas, etc. Pedofilia o pederastía. Buscar niños para actividades sexuales. Hijos, sobrinos, primos, hermanos, vecinos o extraños. ¿Hasta dónde lo llevé? Abortos. Interrumpir un embarazo voluntariamente o participar en esa interrupción. Realicé el aborto o colaboré para que otra persona lo hiciera. La impotencia. Incapacidad del varón para alcanzar el orgasmo o la erección. Frigidez. Cuando la mujer no puede alcanzar el clímax. Exhibicionismo. Sentir placer por mostrar los genitales. Precocidad. Cuando el hombre eyacula demasiado rápido. Si tuvo esa experiencia, ¿cómo reaccionó la mujer? ¿Qué dijo? ¿Cómo me sentí? ¿Qué actitud tomé? Prostitución. Comercializar el sexo. ¿He pagado en dinero o en especies para obtener relaciones sexuales? ¿Acudo a casas de citas o prostíbulos? Morbosidad. Causar malestar o daño con doble sentido de lo que se habla o desvestir con la mirada. Pornografía. Atracción morbosa que se produce por revistas o cine rojo. ¿Necesito ver películas o revistas para excitarme? ¿Las utilizo dentro de mi matrimonio? Si vivo solo llego al orgasmo o a la masturbación. La infidelidad. Relaciones sexuales extramaritales o fuera de su hogar con otras personas diferentes a su cónyuge. Fantasías. Imaginarse teniendo relaciones sexuales con personas inalcanzables o lejanas. Satiriasis. Deseo sexual incontrolable en el hombre. Ninfomanía. Deseo sexual incontrolable en la mujer. Travestismo. Desear ser del sexo opuesto. Usar ropas del otro sexo. Si lo hacía, ¿era ocasionalmente o en forma permanente? Orgías. Relaciones sexuales entre más de 2 personas a la vez. Gerontofilia. Relaciones sexuales con ancianos o ancianas. Necrofilia. Relaciones sexuales con muertos o cadáveres. Coprofilia. Sentir placer por las heces fecales. Otras aberraciones o perversiones sexuales. Cada uno mira su pasado y su presente y detecta si hubo otras anormalidades que no están en la lista anterior en su vida personal. Recordemos que es importante apuntar si hubo firmes intenciones de realizar alguna de estas actividades y por cualquier circunstancia no se llevó a cabo. En la próxima presentación empezaremos a hablar de las otras áreas de nuestra vida personal en el inventario. Esto es conocer, entender y superarse. Agradecido de su presencia hoy y las próximas. Bendiciones.